Entonces el delegado de la palabra, en primer lugar, lleva la palabra, lleva el anuncio y en segundo lugar acompaña a hombres y mujeres de la comunidad en la evangelización. O sea que como iglesia, en primer lugar, nuestra misión es evangelizar. Y la segunda misión es acompañar y atender en el servicio de la caridad a los más necesitados. En muchas ocasiones, ya sea por la distancia o las múltiples actividades, un sacerdote no se abastece para cubrir todos los requerimientos de una comunidad. ¿Qué se hace en este caso? En Honduras nació una respuesta creativa que ahora se está replicando en otros países. Preparar a un grupo de hombres y mujeres para que se encarguen de las celebraciones religiosas en los lugares en donde no puede llegar un sacerdote. Y entonces esto empezó en 1966, hace 50 años. Monseñor Marcelo Gerín, que era el prelado de Choluteca, era una prelatura en aquel tiempo, estaba preocupado porque había muy pocos sacerdotes y cuando venía la Semana Santa, que es la Semana Mayor, estaba deseando que la palabra de Dios y las celebraciones pues fueran hechas, pues llegar al máximo número de personas. Y no habían suficientes sacerdotes. Entonces tuvo la idea genial de preparar personas, laicos, todos hombres en aquel tiempo, para poder celebrar las celebraciones de Semana Santa en su respectivo lugar, en distintos lugares de aquí, de la prelatura, sobre todo lugares de campo. Entonces estuvo preparando a estos hombres, 17 hombres, durante poco tiempo, podríamos decir, durante el tiempo de la Cuaresma, para poder realmente ellos celebrar la palabra, las distintas celebraciones de Semana Santa en su respectivo lugar. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esta labor no es específica solamente para sacerdotes o líderes cristianos. Involucra a todos aquellos que sienten el profundo compromiso de acompañar a la gente en su camino de fe. Misionamos a otras comunidades donde los invitan, donde no hay animación. Yo toco instrumentos de guitarra y también voy a otras comunidades a animar los cantos. Me siento feliz porque es un llamado al cual pues nuestro Dios nos ha hecho y tenemos que desempeñar este llamado, ya que Él para eso los ha llamado y para eso estamos. Y esta fuerza la tenemos del Señor. Delegado para mí es una responsabilidad también y a veces me considero indigno, ya que este ministerio sublime que el Señor nos ha llamado a través de la libertad misma, pues es una necesidad en el entorno que me toca desenvolver como delegado, digamos, una necesidad de llevar una palabra, digamos, encarnada de un Cristo que sufre, un Cristo que necesita ser acompañado en el hermano que está marginado, pues las situaciones que vivimos aquí en Honduras. Entonces, pues eso es, llevar la palabra, ¿verdad? Llevar el consuelo y aquella persona que se siente cercana a un Dios que a veces lo mira lejana a la persona cuando tiene los servicios básicos, el agua, la sanidad pública. Entonces ahí es donde entra el delegado de la palabra, donde el sacerdote no puede ir por una u otra razón. Venían de sus aldeas, venían de sus comunidades para poder recibir aquí la preparación. Y entonces con la ayuda de un sacerdote y también un laico, que ahora es sacerdote, se preparó a estos hombres. Y lo bello es que ellos se fueron con la bendición, con el envío de Monseñor Marcelo, autorizado como delegados del obispo. Por eso se llaman delegados de la palabra, pero fueron y siempre son delegados del obispo para poder celebrar la palabra de Dios en su respectiva comunidad. Delegado de la palabra es una palabra que originariamente viene de
de la Constitución Conciliar, de la Sacrosanctum Concilium, numeral 35, inciso 4, donde dice pues que se promuevan las celebraciones de la palabra los días domingos y días festivos dirigidos por un diácono u otro delegado por el obispo. El delegado es el que lee, estudia, predica la palabra de Dios, pero además la pone en práctica en su caminar como líder comunitario, pero también como miembro de una familia, como jefe de una familia, donde también pues en la comunidad está comprometido con diferentes actividades de carácter socio-religiosas. Y mi función pues a nivel de la diócesis es pues coordinar el equipo diocesano, que lo integran los diferentes coordinadores de cada una de las parroquias de nuestra diócesis, y además colaborar en la formación de los mismos, y también soy parte del equipo de formación del Instituto Monseñor Raúl, este instituto pues que es la casa de formación ya superior, podemos decir, para los laicos aquí en la diócesis. Los delegados de la palabra nacieron en Honduras un domingo 27 de marzo de 1966. 17 campesinos fueron llamados por Monseñor Marcelo Gerín a un curso para animar las celebraciones de Semana Santa en comunidades donde no podía llegar el sacerdote. Ellos son hombres y mujeres sencillos, trabajadores, madres y padres de familia que han combinado su tiempo entre sus quehaceres y la labor de apacentar al pueblo de Dios. Son gente dispuesta y voluntariosa que dinamiza el crecimiento de la Iglesia. Los delegados volvieron con esa experiencia extraordinaria y la gente de las comunidades pidió que ellos siguieran. Ya, eso no puede parar así. Los necesitamos para los domingos siguientes. Y entonces el padre Alejandro, que era seminarista en aquel tiempo, nos contaba cómo que ellos con el padre Eloy estuvieron haciendo celebraciones, improvisando un poco celebraciones para poder dar material a la gente. Y así empezó pues la celebración de la palabra aquí en Choluteca. Normalmente, los aspirantes a delegados de la palabra que quieran capacitarse deben recibir al menos 4 semanas de formación anuales y durante 3 años. Ellos constituyen el apoyo directo del obispo dentro de las comunidades. Su vocación muchas veces ha sido incentivada por el ejemplo de sus padres y su trabajo incluye, a veces, recorrer largas distancias, movilizarse del campo a la ciudad y otras, involucrarse en las actividades de desarrollo social de las comunidades a ellos encargadas. ¿Y usted? Nuestros papás nos llevaban a la celebración de la palabra de Dios y en ese contacto con la palabra pues fue surgiendo el deseo de comprometernos como delegados de la palabra de Dios, primero como aspirantes, ayudantes en la lectura de la palabra y después ya como delegados de la palabra de Dios. En primer lugar, por la necesidad, ¿verdad? Que había allí en nuestras comunidades de la falta de evangelización, por la falta de sacerdotes que al tiempo, una vez al mes, llegaban pues a celebrar la misa. Entonces, viendo esa necesidad de acompañar a los jóvenes, ¿sí? Y también a los adultos, pues yo decidí cooperar, ¿verdad?, con esta obra de evangelización allí en mi comunidad. Y comunidades también vecinas, porque no solamente me limitaba pues a mi comunidad, sino que con los mismos delegados íbamos a otras comunidades donde no habían delegados a misionar. A nivel de Honduras, pues igual no podemos precisar una cifra exacta, pero nos atrevemos a asegurar que habemos 17,000 delegados en todo el país.
Bueno, en mi comunidad pues celebro la palabra de Dios con mi gente, participo en los proyectos de tipo social, colaboro pues en las gestiones que están en mi capacidad en favor de la comunidad. Y a nivel de la diócesis, pues como ya decía, pues trabajar en comunión con nuestros pastores y hacer así pues esa comunión eclesial. Trabajamos en el campo. En el caso mío, yo vine del campo a la ciudad. Primero, claro, tuve una formación básica. Tuve la oportunidad de estar en el Seminario Menor Pablo VI, después pasé al Seminario Mayor Nuestra Señora Suyapa y regresé con la misma iniciativa de trabajar en la celebración de la palabra. Y así, hoy participo en la parte urbana de nuestra parroquia San José Obrero. Es una actividad muy dispersa, no es como cuando tenemos una comunidad específica, sino que andamos en nuevos bloques de vivienda que se van construyendo, ¿verdad? Y eso nos ayuda entonces a buscar a aquellos hermanos y hermanas católicos que llegan a estas colonias para evangelizarlas y formamos una comunidad cristiana católica. Los delegados de la palabra como servidores seculares también tienen una vida privada que atender. Son esposos, padres, mujeres que sacrifican el tiempo con sus familias, que a veces no cuentan con el apoyo y el compromiso de sus cónyuges para la realización de sus tareas. Son seres humanos que han decidido ser generosos con su tiempo, sacrificando el suyo propio para ofrecérselo a los demás. Soy madre de familia, tengo 6 hijos y trabajo. Mi trabajo es duro, he desempeñado trabajo en empresas de camarón, que es un trabajo muy fuerte. Y cuando venía del trabajo, pues así me quedo aquí nomás en la iglesia. Ahí nomás me quedo celebrando, ya vengo lista y me quedo lista para la celebración. Llego a las 8, a las 9 a mi casa y luego madrugo al trabajo y estoy a tiempo a la celebración. Y Dios en el camino le ayuda a llevar todas las cargas que se le hacen tan difíciles a uno. Él está con nosotros para guiarnos y ayudar con nuestro trabajo, nuestras actividades, nuestro compromiso como madre, como padres de familia, para orientar a los jóvenes, nuestra familia, que es la más difícil. El camino más duro es educar la familia. Algunas esposas de delegados, unas están comprometidas como catequistas, otras celebran la palabra, son delegadas a la par de su esposo, otras no, están ahí participando nada más en la celebración y no vamos a descartar también que haya muchas que no van a la celebración. Pero también al igual los esposos de las delegadas pues no todos tienen una participación activa en la iglesia, pero ya desde el hecho de que el delegado tiene un compromiso, la señora como delegada tiene un compromiso, pues es que de alguna manera tiene el apoyo de su cónyuge. Este mundo tan lleno de cosas, tan lleno de comodidades, pero muy vacío de Dios, necesita volverse a Cristo. Y yo creo que las palabras de Jesús siguen siendo esa luz y esa orientación maravillosa. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino a seguir, la verdad a buscar, la verdad a creer y la vida a buscar. A veces se ocupa un gran equilibrio entre el trabajo del delegado de la palabra en cuanto a la familia y el servicio también de la evangelización. Hay muchas veces que exponemos nuestro espacio familiar al servicio de la comunidad. Es ahí donde uno tiene que tener el equilibrio del ser delegado, la familia. La familia es el núcleo importantísimo para la sociedad y para la vida del delegado. Entonces tenemos que buscar esos espacios concretos para la familia. Hay momentos que venimos del trabajo laboral, personal, puede ser de una oficina o puede ser de otra actividad, y la familia nos está esperando para un espacio. Y muchas veces abusamos de ese espacio. Lo damos a la evangelización, lo damos completamente a la evangelización por amor a la construcción del reino de los cielos.
Sí, es bien difícil porque por lo general uno tiene que ir a traer sustento para la familia, ¿verdad? Hay que trabajar. Entonces, eso es lo dificultoso, es la pobreza material, que para sacar adelante, digamos, un préstamo, para tener una casita, un artículo, hay que trabajar los dos. Entonces, tiene que ir a trabajar uno y el otro le sirve a la iglesia. La pobreza en este país, en Honduras, es lo que nos dificulta a nosotros. Y todos mis hermanos delegados, eso es, el obstáculo es la pobreza. No tenemos, digamos, los salarios no ajustan. Digamos, Dios me ha bendecido a mí que yo soy dueño de este taller, entonces eso me facilita. Pero los otros hermanos delegados no tienen la facilidad, el 80% ellos pues hacen lo que pueden. Los delegados de la palabra nacieron en Honduras para llevar esperanza a los pobres. Las comunidades desarrollaron líderes que predicaban las buenas nuevas en lugares donde no había un sacerdote. Pero uno de los principales problemas que se presentaron al inicio de su labor fue el hecho de que muchos de los voluntarios no sabían leer ni escribir. Ante esto, la respuesta llegó a tiempo con el aparecimiento de la radio católica, que emitía programas de alfabetización radiofónica para quienes lo necesitaran. Hay que decir también que la celebración de la palabra fue precedida por otras iniciativas. Por ejemplo, el apostolado de la oración. Eso existía en las comunidades. Orar cada día por las intenciones del Santo Padre, con la oración diaria al Divino Corazón de Jesús. También había empezado antes las escuelas radiofónicas, porque aquí en la zona sur la gran mayoría de la gente era analfabeta. Eran tal vez sus 20% o 30% de la gente que había ido a la escuela. Entonces fueron poco a poco aprendiendo a leer y a escribir, gracias a las escuelas radiofónicas que venían por la radio, porque se fundó la radio, ¿verdad? La radio católica, y entonces la gente aprendía a leer y a escribir. Fue entonces un despertar para la gente. Además de esto, pues podríamos decir que para muchos delegados de la palabra, el primer libro que tuvieron fue la Biblia. Ellos no sabían, entonces querían ser delegados, entonces fueron a la escuela radiofónica. Esas escuelas estaban en cada comunidad, la gente escuchaba con un pequeño radio transistor el programa de alfabetización, y entonces ellos compraron la Biblia, o la comunidad compraba la Biblia, porque ellos eran demasiado pobres, y fueron poco a poco aprendiendo a leer y escribir con el manual por excelencia que es la Biblia. El trabajo de los delegados de la palabra no se queda solamente en el área eclesial, sino también en el ámbito social, intervención que ha logrado en muchos casos cambios estructurales en la vida y desarrollo de las comunidades. Bueno, yo celebro la palabra como delegado en mi comunidad. Mi comunidad se llama Remolino Ticamaya. Celebro los domingos, porque durante la semana yo estoy en las 35 parroquias en el tema de formación sobre doctrina social de la iglesia, sobre el tema de medio ambiente, sobre el acompañamiento a organizaciones campesinas en el tema de recuperación y obtención de tierras para trabajar los que no tienen. A veces negociando hasta con terratenientes para que puedan negociar las tierras a los campesinos que no tienen. Eso lo hace como parte de la iglesia. Como parte de la iglesia. Entonces hemos impulsado procesos donde hemos tenido que firmar alianzas, hemos tenido que firmar convenios con la Secretaría de Agricultura del Estado, hemos tenido que firmar convenios con el Ministerio del Instituto Nacional Agrario en Honduras, que es el que vela por la tierra, el que aprueba la propiedad y todo, para que los campesinos o las familias que no tienen acceso a la tierra tengan una parcela familiar donde trabajar y todo ello. Las pruebas y las batallas parecerían no tener un buen propósito en la vida de una persona, pero les presentamos dos casos en los que la enfermedad fue el medio que les permitió comprometerse más con el servicio a Dios. Quise ser delegado porque el Señor
me impulsó estando desde una cama a poder decir no puedes estar aquí, necesitas salir, anunciar la buena nueva de salvación. ¿Por qué desde una cama? Desde una enfermedad. ¿Qué pasó? Sufrí una herida en mi pie izquierdo y eso me llevó a un hospital a una cirugía. Entonces de ahí yo descubro la vocación de ser delegado o de adentrarme al ministerio o a la iglesia. Yo acepté el reto, como dicen, ¿verdad? de la evangelización hice una promesa al Señor, ¿verdad? que iba a servir en la comunidad si Él me hacía un milagro. Pues. Nosotros estábamos recién casados y mi esposa tuvo una gravedad, tuvo 18 meses enferma. Y un día ya desahuciada por el médico, me dijo, llévela que vaya a morir en paz a la casa. Entonces yo dije, no puedo hacer si mi Señor tiene poder. ¿No? Y entonces ese día yo me postré ante el Señor orando, pidiéndole que me hiciera el milagro que yo no tenía. Pues que no tenía nada más que ofrecer, que lo único que podía ofrecerle era mi vida, ¿verdad? Como una ofrenda para que mi esposa pudiera volver a tener vida, ¿verdad? Y entonces, gracias a Dios esa misma noche, ya por la madrugada, ella pudo sentarse sola y no se sentaba sola. Y ya por la mañana otra vez se volvió a sentar sola. Entonces digo yo, sí, escuchó el Señor mi oración. Y no es posible que, si Él escucha mi oración, no es posible que no escuche yo también su llamado de seguirle. La labor de los delegados de la palabra ha fomentado varios carismas. Muchos delegados descubrieron su vocación al servicio sacerdotal mientras trabajaron como tales. La labor pastoral se ve apoyada y todo esto repercute en el desarrollo integral de los lugares donde trabajan. Servir a los demás para estos delegados de la palabra es un privilegio, es un motivo de alegría, es algo que los mantiene vivos. Sin duda, su pasión y su entrega han renovado y refrescado la labor sacerdotal en todas las comunidades en las que han hecho presencia. Por un lado eso, pero por otro lado, como yo les decía a algunos hermanos que hablábamos con ellos, a otros delegados, es que a mí el asunto es que eso a mí me encanta, a mí me fascina, pues yo no puedo, o sea, es decir, no pueden hacerme un ofrecimiento de algo, venga, hey, mire, venga, lo invitamos, no puedo dejar de decir, para decir que no, porque sé que ese me agarra como que le digo, le falta algo a su vida. Me agarra cosquilla, va, le falta algo a su vida. Algo así. Lo digo muchas veces, ¿no? Los delegados de la palabra son la mano derecha del obispo, por eso son delegados del obispo, ¿verdad? Para realmente hacer presente la palabra, una palabra transformadora en la comunidad. Yo creo que es muy importante los delegados, cuando me toca como obispo visitar las comunidades, ir para las confirmas, qué bello encontrarse con delegados que ya le están acogiendo a uno, que le están contando también cómo es la vida de la comunidad, cómo es la vida de la parroquia. En cada consejo parroquial hay delegados de la palabra, hay catequistas, hay gente de otros grupos apostólicos, pero los delegados son personas que podemos decir son fieles y son gente que apoya siempre a la iglesia, al sacerdote, al párroco. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta es la promesa que acompaña a los delegados de la palabra. Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurado